¿Cuál ha sido el cheque más alto que has tenido de multinivel? $120,000. ¿Qué se siente ver a tu papá después de 9 años? Quiero que sepan que valgo la pena como para que estén aquí los dos conmigo. Veía gente llegar en Maserati, en una fiesta recuerdo que haber estado ahí y que alguien llegara en un helicóptero. ¿Qué se siente estar en el TEC de Monterrey? Que a los mejores alumnos los seleccionaban y les daban mentoría 1 a 1. A mí me tocó con Rogelio Zambrano, que es el dueño de Cemex. Te bajaste $45,000 en pérdida. Creo que a cualquier persona le dices, me voy a conseguir un empleo y todo el mundo es algo normal, pero voy a poner un negocio y ya empiezas a salirte del cuadro. ¿Qué es más fácil, ser empresario o ser networker? Creo que la peor pesadilla de un empresario son los empleados. ¿Qué se siente tener un papá emprendedor? Ver a una persona desde cero, que le echa ganas, que trabaja, que se esfuerza, cuando nadie cree en él y logra cosas, pues te inspira. ¿Qué tal? ¿Cómo están? De nuevo aquí en tu podcast, Hablando Entre Lobos. Súper feliz, súper emocionado en estos momentos porque voy a entrevistar a un personaje que realmente he visto su trabajo arduo que ha tenido en esta industria que es el network marketing, que nosotros la conocemos, que es un poco desconocida, pero este nicho de mercado ha provocado que múltiples personas ganen millones, hasta millones de dólares y miles de dólares. Entonces, estoy aquí con Alan Treviño. Compadre, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Súper bien, aquí en tu tierra, brother. Sí, Monterrey. acá Monterrey. Qué bueno, bienvenido acá. No, fantástico. Oye, siempre todos vemos los pines, como cuando ya te va súper bien, como cuando ya tienes el Lambo, el Ferrari, cuando ya estás viajando por el mundo, pero nunca sabemos por lo que esa persona tuvo que pasar para llegar a ese nivel, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, hoy realmente lo que quiero hacer es que te sensibilices, que cuentes realmente quién es Alan, de dónde viene, y quiero comenzar con esta pregunta. Alan, ¿de dónde eres? De aquí de Monterrey, De acá, neto Monterrey. toda la vida aquí. Regiomontano. Sí, sí, sí. Regios, como dicen. ¿Por qué regios? La verdad es que no sé de dónde viene la palabra, pero sé que se le conoce así a la persona de Monterrey en todo el país. Y pues sí, no sé exactamente de dónde venga el término regio. ¿Cuál es la diferencia entre un vato de Guadalajara y uno de Monterrey? No, yo creo que al final los dos pues somos de ciudades grandes dentro del país. Creo que somos muy similares entre la gente de Guadalajara, Ciudad de México, Tijuana, Monterrey, con una visión, yo creo que la gente en Monterrey, pues una visión un poquito más agringada, estamos muy cerca de la frontera, entonces como que tenemos mucha influencia también de Estados Unidos, pero pues me imagino que en Guadalajara también tienen influencia del extranjero. Es cierto, o sea, lo que acabas de decir es cierto porque estamos como a 2 horas de la frontera acá en Nuevo Sí, Laredo, sí, sí. y ya pasas ahí A Texas, a a McAllen. Texas y súper rápido. En cambio, en Guadalajara no. ¿Qué significa un panorama gringado? Pues yo pienso que como una visión más global, que cuando tú vives en Monterrey, me ha tocado viajar por muchos lados de México y sé que mucha gente en el país no acostumbra ni siquiera a tener una visa o a piensa en viajar a Estados Unidos. Entonces, como que el viajar y como nosotros aquí, pues es algo muy común que la gente tenga su visa y conozca Estados Unidos, aunque sea Texas, pues ya ves otra parte del mundo diferente, obviamente un país de primer mundo más avanzado, otras culturas, otras costumbres. Y eso también se impregna aquí. No, es un tema sumamente importante el tema de la visa, lo que acabas de decir. Y eso sí es bien marcado en Monterrey. Sí. Ahora, eh, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo tú te pasabas a Estados Unidos? ¿Por qué nos hablas tanto de Estados Unidos? No, De los no, pues digo, United siempre, States. siempre me ha gustado. Conozco Estados Unidos, muchos lugares ya. De niño no. De niño solamente, pues aquí McAllen, Laredo y lo que está cerca de la frontera. Muy tranquilo, la verdad, siempre fui un niño tranquilo, bueno en la escuela, aplicado y sin hacer mucho desmadre, como decimos acá en Monterrey. ¿Qué significa ser tranquilo? Pues muy aplicado en la escuela. Me gustaba sacar buenas calificaciones. Me gustaba como ser el mejor de la clase. Siempre quise sacar los primeros lugares del colegio, bueno, de la escuela o del salón, etcétera. Entonces, pues sí, sin andar haciendo travesuras ni nada de eso. O sea, eras ese tipo de alumno que llegaba temprano, sacaba buenas calificaciones y todo ello, Sí, sí, ¿correcto? sí. Entonces, ¿eras extrovertido o introvertido? Muy introvertido. Completamente introvertido. Sí.
¿Qué se siente ser introvertido a esa edad? Pues para mí en esa edad yo creo que era normal, ¿no? Como que de niño no te pones a cuestionar si eres extrovertido o introvertido, simplemente eres como eres. Creo que ya cuando creaba alguna relación con amistad de algunas personas del grupo, me vuelvo extrovertido. Soy muy bromista y muy platicador, etcétera, pero de entrada sí soy algo introvertido. Batallo como para crear relaciones con personas que aún no conozco. O sea, por ejemplo, cuando tenías 6, 7, 8 años, ¿no? A esa edad más o menos. ¿Cómo eras con las personas? O sea, ¿tenías solo un amigo, dos amigos o no tenías amigos? Sí, un grupito pequeño, no sé, 3, 4 personas. Pero eran los más estudiosos No, no necesariamente. o eran los más Sí, desmadrosos. generalmente eran los más desmadrosos. Generalmente yo era el aplicado del grupo y me juntaba con los desmadrositos. Tú eras el que le pasaba los exámenes a ellos. Ajá, sí. Oye, nunca estaba Ya después en la prepa empecé a cobrar por hacer eso. nunca entrevisté a alguien, pues sí, siempre he entrevistado a personas que me dicen, no, yo era el extrovertido, yo me copiaba, yo era malcriado y todo ello, pero ¿qué se siente estar del otro lado, compadre? O sea, Sí, está bueno eso. sí, te digo que ya después en la prepa hasta empecé a hacer negocio con eso. Empecé a cobrar por dar asesorías a mis compañeros o a pasarles el examen, etcétera. Oye, ya, pero cuando la primera vez que te dijeron, oye, brother, oye, Alan, pásame el examen, brother. Puta, no sé nada. ¿Qué le decías? Sí, yo nunca, la verdad es que nunca tuve problema como por dejar, sí, cópiate, o sea, no me voy a exponer a que me vean a mí que te lo estoy pasando, pero aquí está, si lo alcanzas a ver, dale. ¿Pero nunca te cacharon? No, no, y la verdad como que siempre me fue bien con los maestros, entonces, pues nunca iban a pensar que yo iba a dejar que alguien se copiara o algo así. Ah, ok. Eso, o sea, tenías como tu pequeño pulsación para poder ver si la hacías o no la Sí, hacías. como pienso yo, no sé, pero como maestro, si tú ves que de tu grupo hay un alumno que es aplicado, que saca buenas calificaciones, Lo que... alejas. No, no, me refiero a que no piensas que él va a dejar que se copien los demás o a ayudarles a los demás, etcétera. Totalmente. Generalmente la gente que saca buenas calificaciones es un poco celosa con su conocimiento, por así ¿Tú decirlo, no su eras esfuerzo. celoso con el conocimiento? No, no. Pues al final, si a otra persona sacaba 90 o 95, a mí no me afectaba lo que yo ¿Cuál sacara. era tu Entonces, materia top? matemáticas, todas las ciencias exactas. O sea, al principio, después física, química, O todas las sea, ciencias eres un exactas. mago con las integrales. Ya sé qué fue eso, hace 15, 20 años, ya no me acuerdo casi de nada de eso, pero sí, en aquel momento sí. Ok. Entonces, quiero preguntarte esto porque es importante. ¿Qué pasó cuando ya empezaron a entrar al colegio? Porque en el colegio ya las cosas cambian. Como que más niñito, como que sí, soy el más aplicado y todo, y ya es la persona más admirada. ¿Sentías admiración? ¿Al colegio te refieres ya a la universidad? Cl- no, un poquito antes, como 10 años, 11 años. Ok, que acá viene siendo como la secundaria. Va, la secundaria. Sí, pues primaria y secundaria fue muy similar, siempre como buscando el primer lugar. Ya en secundaria me empecé a juntar un poquito con los más desmadrosos de la escuela, pero jamás me metí en problemas ni nada de eso. Sí, como que me gustaba estar ahí, juntarme con ellos, pero sin meterme en broncas. También lo veía como una defensa, porque yo nunca fui de andar teniendo broncas con las personas o peleándome, nada así. Entonces decía como que si yo me junto con ellos, ya soy amigo de los que los demás le tienen miedo, pues aquí estoy bien. ¿Por qué hiciste eso? No sé, tal vez como alguna protección. Fíjate que yo vengo de papás divorciados, entonces crecí sin mi papá, lo volví a ver muchos años después. Entonces, tal vez, digo, ahora que me lo preguntas, lo pienso, nunca me había puesto a pensar en esto, pero tal vez era como una defensa de decir, ya tengo más amigos que pueden estar conmigo en cualquier problema. ¿A Y qué yo, edad se divorciaron tus cuando yo papás? tenía 2 años, ¿Tú creciste con el papá o la mamá? mamá y abuelos. Y el papá casi nunca estaba. Pues nunca lo vi, o sea, lo vi cuando se divorciaron, lo dejé de ver y hasta que tenía 9 años volvimos a encontrar y retomamos la relación. ¿Qué sentiste a los 8 años cuando sentías que no eras igual que tus compañeros que tenían papá? Pues en ese momento para mí era normal, porque cuando tú naces y todo lo que conoces es cierta cosa, no sabes que existe algo diferente, pues no extrañas lo diferente, no sabes que existe, nunca lo has experimentado. Entonces para mí era normal, pues yo tengo mi mamá, mis abuelos, no tengo mi papá y se me hacía algo normal. Pasa el tiempo después, mi mamá se casa de nuevo, tiene a mi hermana que se llama Londra y empezó a ver cómo Alondra tiene a su papá y es cuando empezó a cuestionarme por qué yo no tengo al mío. Y entonces es cuando yo después decido buscarlo y retomé la relación con él.
¿Cómo si decides buscar a tu papá? ¿Por qué? Digamos que mi mamá nunca me lo ocultó. Siempre me dijo, el día que tú quieras, te puedo llevar con él o te puedo ayudar a buscarlo. Porque tampoco fue como que él no quisiera. Tuvieron problemas entre ellos cuando se divorciaron y ahí nos separamos. Pero cuando yo le dije a mi mamá, quiero ahora sí verlo, ahora sí quiero conocerlo, pues buscamos su teléfono, le marqué y empezamos ahí. ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, sí, sí. A ver, ¿cómo fue ese momento? Pues que tenía 9 años, estaba viendo Dragon Ball y se me ocurrió decirle a mi mamá que estaba sentada con mi abuelita, oye, quiero ver a mi papá. Me dijo, pues vamos a buscarlo. Agarramos acá se llama sección amarilla, no sé si cómo se llama en otros lugares, es un libro donde vienen los teléfonos o venían Sí, los sí, teléfonos de páginas toda amarillas. exacto. Y buscamos su nombre, no encontré su nombre, vine encontrando de una tía, decidí marcarle, me termina contestando mi abuelo. Y pues digo, yo tenía 9 años, tampoco sabía mucho qué decir. Solo le dije que buscaba a Bruno, uno de mis primos, porque yo había escuchado que tenía un primo que se llamaba Bruno. Pregunté por él, me dijeron, no está. ¿Quién habla? Le di mi nombre y fue como, ¿en serio eres tú? O sea, y pues empezó a llorar mi abuelo, yo como que también medio en shock. Y ahí empezamos a hablar. Tu papá empezó a llorar. Era mi abuelo el que me contestó. Mi papá no estaba ahí, no vivía en esa casa. Era el papá El papá de mi de papá, tu sí. papá. Y ya después, eso fue creo que como un 21 o 22 de diciembre. Y quedamos de vernos el 24. Ellos fueron con mi papá a 24 de decirle, diciembre. sí, ellos fueron con mi papá a decirle, oye, nos habló Alan, yo no sé cómo fue esa conversación, pero yo no hablé con él directamente, sino mi abuelo fue el que se acercó a mi papá para decirle que yo me había comunicado y, y quedamos de vernos en Navidad, el 24. Y ahí fue donde ya lo vi, pues por primera vez para mí, porque a los 2 años pues no recuerdo nada. ¿Qué se siente ver a tu papá después de 9 años? Extraño, porque para mí en ese momento era un desconocido. Entonces simplemente sé que es mi papá o me dijeron que era mi papá, pero para mí era alguien desconocido, toda la familia. Me recibieron muy bien, eso sí, siempre me trataron muy bien, siempre me recibieron muy bien. Entonces me hicieron sentir en casa. Mi mamá, de hecho, recuerdo ese día que era Navidad, me dijo, ¿quieres que me quede aquí contigo? O si te sientes un poco inseguro o te quedas aquí. No, me quedo. Me sentí tranquilo como para decir, me quedo aquí. Y pues nada, Y así fue el primer encuentro con tu papá. sí, sí, sí. Después que lo viste, ¿qué sentiste? Creo que como niño, y de hecho platicaba esto en un reel que subí hace poco, y creo que a todos los niños hombres les pasa, pero a mí yo creo que en especial al no tenerlo cerca, tú como niño de papás divorciados, creo que siempre te terminas de cierta manera culpando de decir, a lo mejor yo no fui suficientemente buen hijo, digo que es una tontería porque a los 2 años no eres ni bueno ni mal hijo, pero como niño, no sé si como niño hombre o todos los niños en general, cuando tienes papás divorciados, buscas la aprobación de ambos y decir, quiero que sepan que valgo la pena como para que estén aquí los dos conmigo. Entonces para mí fue como necesito ganarme a mi papá y su aprobación y pues creo que también por eso le echaba ganas a la escuela, como para decir, quiero que vean Que soy bueno. que soy bueno, sí, y ganarte el cariño de tus padres, ¿no? ¿Siempre buscaste el reconocimiento? Creo que sí. Sí, de hecho, te decía que subí un reel que vi un ex CIA que está famoso ahorita en TikTok y en redes sociales. Dice que según la CIA, cuando las personas tienen problemas con su papá o su mamá, que porque no les dieron la atención o porque no estuvieron, les crea una necesidad de aprobación y que eso provoca, según los perfiles de la CIA, que tengan más éxito de grandes o de adultos porque están acostumbrados a luchar por la aprobación o por destacar entre los demás, porque desde niños tuvieron que hacerlo para ganarse la atención de sus papás. Entonces creo que sí, desde niño me movió el resaltar o el ser mejor y eso me ha ayudado, creo, en lo largo de la vida. Qué increíble. No, no, no. Tremendos datos, brother. Y creo que es cierto. Muchas personas de las que hoy tienen éxito, no vamos a generalizar, pero creo que un porcentaje mayor vienen de familias disfuncionales. Sí. O sea, no necesariamente que sean divorciados. De repente pueden ser padres que ni siquiera paran con sus hijos. Y es ese niño que quiere la atención de los papás y no la tiene. ¿Tú sí tuviste la atención de tu madre o Sí, no? 100%. Sí, mi mamá y mis abuelos, totalmente. Y hasta la fecha, digo, ya mis abuelos tienen muchos nietos, mi mamá tiene otras hijas, ¿Qué condiciones tenías todo cuando bien. eras niño? ¿Económicas te refieres? Exacto. Clase media, no, no, nada de lujos, tampoco nos faltó nada. Mi abuelo trabajaba en una compañía que se dedicaba a hacer aceites
y tambores. Bueno, Akron, Mex Loop se llamaba antes. Era como el gerente acá en Nuevo León. Entonces no le iba extremadamente bien, pero tampoco le iba nada mal. Él nos ayudaba mucho. Mi mamá es dentista. Entonces, pues digamos que no faltaba nada, pero tampoco tenía lujos. No estuve en escuela de privada, no vivía con cosas de lujo, pero tampoco nos faltó nada. Alan, ¿qué se siente tener una madre que hace labor de padre y madre? Pues admiración, reconocimiento y agradecimiento, yo creo, porque sé que ahora yo tengo un hijo y sé que teniendo a los dos papás juntos es difícil atender a un niño. Aunque estamos mi esposa y yo y tenemos ayuda en la casa y todo, es complicado. Ahora no quiero pensar estando sola y, y además teniendo que trabajar y preocuparte por saber cómo lo voy a vestir, cómo lo voy a alimentar. Claro que estaba el apoyo de mis abuelos, pero a mis abuelos tampoco es como que les sobrara el dinero. Entonces, creo más complicado aún para ella. Totalmente. Existen muchas mujeres y hombres, por el otro lado, que hacen el labor de las dos personas porque uno pues decide irse, ¿no? Sí, Y o, por o condiciones fallece o algo sucede. o por condiciones que no sabemos. Sí, sí, sí. Alan, te quiero preguntar esto. ¿Qué pasa? Me dijiste que entraste al grupo de los desmadrosos y todo ello en la secundaria para que no te molesten los demás. ¿Sufriste de bullying? No, creo que no. Como que lo previne más bien. Como que dije, no quiero ¿Por que qué esto lo me pase. preveniste? A lo mejor, la verdad es que no ¿Lo recuerdo, viste? pero tal vez lo vi en otras personas y dije, no quiero que eso me pase a mí. ¿Y qué Mejor les, y qué mejor me les hago a mí. pasaba? ¿Y qué les Pues pasaba? nada, el típico que le llegan y le pegan en la cabeza o que algo le hacen, ¿no? Le esconden sus cosas o simplemente bullying verbal. Y además yo siempre fui una persona con sobrepeso desde niño. Ah, Entonces, mira, no sabía. sí, entonces pues yo no quería que me molestaran por ese lado. ¿Por qué crees que tenías sobrepeso? No sé, muchas veces he platicado con psicólogos que dicen que es un tema emocional, que cuando tú sientes que estás vulnerable a que alguien te ataque, como que subconscientemente tiendes a engordar o a querer crecer, ya sea o demasiado obeso o demasiado musculoso, pero al final es una barrera de decir, no te metas conmigo porque estoy vulnerable y esta es como mi capa. Eso dicen algunos psicólogos que he platicado. No sé si sea algo tema genético mío, hereditario. Mi familia hay gente con sobrepeso también. Entonces, al mismo tiempo, las costumbres alimenticias en la casa, porque mi abuelita, pues, siempre ha sido de las que demuestra el amor. Yo crecí con ella. Entonces, de la que demuestra el amor a través de la comida. Entonces, es de las personas que le dices, no, estoy bien, no quiero nada. Y como quiera te sirve tu refresco y tus galletas. Y entonces, creo que Y te también tiene llena que la ver con mesa. eso. Sí. Eh, ¿Qué se siente ser obeso a esa edad? Pues mucha inseguridad, la verdad. Sí, sinceramente sí. Pues te vuelves una persona insegura. Creo que también de ahí viene lo introvertido. Eh, a veces no sentirte, pues, suficientemente valioso. No lo sé. Creo que sí, sí, para un niño sí es complicado. Creo que cuando eres adulto a veces puedes entender más cosas, pero como un niño sí es algo complicado. Y te llegaron a molestar, a decirte, hey, gordo, y esto, esas cosas que, No, creo que no, pero no hacía falta que me lo dijeran porque tú lo sabes. ok, ¿Sabes? Es como si tú sabes que tienes un defecto, digamos que tienes una quemadura o una cicatriz, algo. No ocupas que la gente te lo diga, tú sabes que lo tienes. totalmente. Entonces, pues aunque no me lo dijeran, porque no me lo decían por lo mismo, porque estaba alto, estaba pesado. Tampoco, yo creo que a los niños también les daba como miedo meterse conmigo, aunque nunca me anduve peleando, pero pues al final era uno de los más altos y de los más pesados de la escuela, pesados en cuanto a complexión física. Totalmente. Pues yo creo que también les daba algo de temor hacerle bullying a alguien que puede físicamente sobrepasarte, ¿no? Y además que me juntaba siempre con los que sí se andaban peleando, entonces creo que por esa razón, por ese motivo, creo que nunca se metieron conmigo a molestarme, pero yo sabía, o sea, no necesitaba que me lo dijeran. Entonces, de todas maneras te vuelves algo introvertido. Después de la secundaria, cuando ya entraste a la universidad, eh, ¿cómo fuiste a la universidad? O sea, ¿qué carrera escogiste? ¿Estudiaste algo? Sí, primero, bueno, en preparatoria, cuando estaba en secundaria, creo que eso es importante. Yo desde niño escuchaba que la gente hablaba del TEC de Monterrey.
como que la mejor universidad del país y... bueno, por lo menos aquí en Monterrey se piensa eso. No sé si... Es la mejor universidad de América Latina, Sí, el TEC de bueno, Monterrey. sí, bueno, digo, aquí en Monterrey se piensa eso, pero no sé si alguien de Guadalajara o de Ciudad de México vaya a decir, no, la Ibero, no. Entonces, bueno, yo escuchaba eso desde niño, entonces como que en mi mente siempre estuvo, yo quiero estar en el TEC. Y no, evidentemente no teníamos la manera económica de pagar eso. Entonces yo sabía que mi única opción era tener una beca. Y pues hice todo por conseguir una beca. Me acuerdo que cuando hice el examen de admisión de la prepa, a mí no, mi mamá estaba trabajando, no es como que nadie me llevara y tuve que agarrar un taxi, irme a hacer el examen, etcétera. Y no hice ningún examen en ninguna universidad o ninguna preparatoria más que en el TEC. O sea, yo dije, o estudio aquí o no estudio. Porque me acuerdo que fueron a la secundaria a llevar de otras universidades, la Autónoma, la UDM, etcétera, exámenes y yo ni siquiera los sabría. Mi mamá me regañaba de, ¿por qué no los presentas? ¿Qué tal si no quedas en el TEC, no te consigues una beca? ¿Por qué no, pues, la UDEM o la Universidad Autónoma, etcétera? No, para mí era o es el TEC o es el TEC, no hay otra. Y saqué de todo el examen una sola pregunta mal. Me conseguí una beca de 100% y aparte me daban transporte a mi casa. Entonces estaba bien. Y ahí para mí fue como un conocer un mundo que no conocía yo, que es el mundo de la gente que tiene dinero. Que entro al TEC Santa Catarina, que es el de las prepas TECs, pues es la más cara del país. Es donde están todos los hijos de los empresarios fuertes de aquí de Monterrey. Y pues empiezas a ver cosas que no eran normales ver en mi secundaria en la que yo estaba cerca de aquí del centro de Monterrey. ¿Qué veías? Coches, mochilas que yo no sabía que existían. Me acuerdo que en alguna clase vi una mochila, yo no sabía ni qué marca era Louis Vuitton, pero le pregunto al compañero, oye, esa mochila, ¿dónde la compraste? Y me dice, ahí en Campos Elíseos. Y yo, ¿dónde queda eso? O sea, yo pensé que me iba a decir Palacio de Hierro o algo. Sí, ahí por el Arco del Triunfo en París. Y yo, ni por mi mente pasaba eso y para él era algo totalmente normal. Entonces veía gente llegar en Maserati, a veces en una fiesta recuerdo que haber estado ahí y que alguien llegara en un helicóptero. Entonces era como, wow, ¿cómo es posible que esto exista? Y además, cuando nos tocaba hacer trabajos en equipo, pues yo seguía con las buenas calificaciones porque tenía la beca y tenía que sostener un buen promedio. Generalmente sí me buscaban muchos a decirme, yo soy equipo contigo. Entonces, cuando tocaba hacer trabajo en equipo, yo vivía muy lejos de la escuela. Entonces, todos los riquitos aquí en Monterrey es en San Pedro, ¿no? San Pedro. Y yo no vivía en San San Pedro Pedro. Garza. Entonces, sí. Entonces, yo no vivía en San Pedro. Entonces, como ir a mi casa no era opción. Yo creo que sus papás ni los dejaban ir para donde yo vivía. Entonces, entonces siempre era en casa de ellos. Entonces, ahí es donde empiezas a ver las casas y ver cómo es que viven y dices, wow, esto no sabía que existía. El contexto se te estira cuando tú entras a la prepa del TEC. Ni Sí. siquiera entras al TEC. Sí, en la prepa. Ok, lo que se ve en la prepa del TEC de Monterrey era con madre. Un lujo que nunca habías visto. Inclusive más que cuando entras a la universidad, porque ya en universidad hay mucha gente que tiene beca, mucha gente que viene de foráneo y vive en un departamento o vive en las residencias del TEC, etcétera. Pero en prepa era donde sí veías, digo, uno de mis compañeros, no diré nombres, pero pues es hijo del dueño de FEMSA, Coca-Cola, Oxxo, eh, gente de Cemex, gente o sea, de los más ricos de México. Entonces, pues lo que te toca ver ahí sí es algo que no es común. Me relataste que estabas en una fiesta y que un vato llegó en un helicóptero. Sí. ¿Qué edad tenías ahí? Que tendría unos 15 años por ahí, 17 años. Ok, tienes 15 años. Tu contexto está cerrado. Has vivido en una secundaria normal, en un colegio normal. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegas a esa fiesta? Creo que era algo como de las planillas que hacen. Ya ves que en las escuelas hacen como... Los reencuentros, o sea, como los... Hacen como un comité de mesa directiva Ok. y hacen como sus partidos políticos que se postulan, ¿no? Este grupito y a ver quién va a ser la mesa directiva, que va a organizar la graduación o que va a organizar algo, ¿no? Tipo Harry Potter, que Ajá. estos son los rojos, Sí, estos sí, son sí. los negros. Entonces cada planilla hace como, que es como el partido político, Ok. hace como sus fiestas para recaudar votos. Ajá. Entonces, pues te invitan a esas fiestas. Fue como en un lugar que creo que se llama la Casa María, aquí en San Pedro. Es como una quinta. Y ahí hay un helipuerto y ahí fue donde llegó la persona en el helicóptero. ¿Quién llegó? La verdad es que no sé. No sé quién fue el que llegó. Pero, pues sí, o sea, el helicóptero es una cosa, pero había carros que, digamos... Superaban los precios del helicóptero. No sé si tanto, pero sí, pues carros exóticos, ¿no? Guardaespaldas. Sí, pues cosas que yo no estaba acostumbrado a ver. Y al ver todo esto,
¿Qué sentías? ¿Sentías que pertenecías a ese mundo? ¿Que No, querías ese mundo o no te gustaba ese mundo? no, sí me gustaba, sí me llamaba la atención pertenecer ahí. No sentía que perteneciera en ese momento. De hecho, no, nunca fui bueno para ser mi amigo, porque mucha gente dice, mete a tus hijos a una buena universidad para que hagan buenas relaciones. Yo no hice esas relaciones, o sea, tengo algunos en Facebook, sí platico de vez en cuando con alguno, pero no hice relaciones Amistad. grandes. Por el Exacto. tema que eras también introvertido. Por eso y porque, una, sobrepeso y dos, no tengo el dinero que tienen los demás. Entonces, me voy a hacer su amigo, me van a decir, vámonos mañana a Cancún y yo no puedo ir. Me van a decir, vámonos a tal antro y yo no puedo pagar. Entonces, como que yo no pertenezco a esto. Pero sí lo veía y más que desmotivarme, me motivaba porque yo decía, esos que llegan en esos carros me piden que les pase la tarea, que les diga cómo es que les ayude a estudiar. Les cobraba por dar esas asesorías de matemáticas o de física, etcétera. Yo decía, yo soy más inteligente que ellos. Entonces, si ellos están en esta posición, yo lo puedo lograr también. Te empezaste a cuestionar. Sí. Entonces yo dije, si ellos pueden, yo sabía que no era por ellos, obvio, era por sus papás, pero yo decía, un día ellos van a dominar esas empresas. Entonces, Totalmente. yo también puedo aprender, yo también puedo hacerlo. ¿Y les cobrabas bien cuando les pasabas? Extremadamente bien, pero porque yo sabía lo que representaba para ellos. Era nada. Era nada, pues, entendía a mi cliente, ¿no? Aunque sea, les dabas un poquito de dolor a tus clientes. Les decías, a ver, ¿cuánto les cobrabas? Sí, les cobraba, depende de quién fuera. A algunos les cobraba 1,000 pesos, que vienen siendo como $60 por hora. Yo creo que cobraba más yo que los maestros de la preparatoria. Pero, y cuando me decían pero es que es mucho, no sé qué, yo le decía, a ver, bro, tu papá vas a reprobar. Te va a quitar el carro, te va a castigar un rato. La materia cuesta $1,000. ¿Prefieres perder $1,000 el regaño de tu papá, tal? O me puedes dar 500 a mí y yo te ayudo a pasar. Entonces, para ellos era nada. Era lo que se iban a gastar en una botella en el antro. Y para mí era un mundo de dinero, porque mi mamá, trabajando todo el mes, tal vez se ganaba esos $500. Entonces empezaste a ganar lana a través de tu conocimiento Sí. y les pasabas los exámenes. ¿Cuánto llegaste a ganar mensual? Porque tenías, me imagino, varios clientes. Sí, pero no era algo que fuera siempre todos los meses, porque era más cuando se acercaban las épocas de los finales. Entonces Ahí es era donde como, todos como mi los Navidad. fresas se, Porque pues se fue ponen a querer arreglar todo todo lo lo que que no no hicieron hicieron. en el Sí, año. sí, sí. Sí. Entonces, pues, no sé, y a lo mejor por ahí unos, no sé, $2,000, $3,000 en un mes. Ah, huevo, cabrón. Sí. No está mal. Sí. Digo, no está mal ni a ninguna edad, y menos a los 17, 18 años. ¿Y qué se siente ganar $3,000 por pasar exámenes a los Padre, porque 16 años, cabrón? como que te da confianza de, ok, si estoy logrando esto ahorita, lo puedo hacer más grande más adelante, entonces bien. O sea, ¿ganabas más de lo que costaban tus estudios en la prepa del TEC? ¿O No, cuánto porque costaba la prepa? costaba el mes, si no tienes beca, costaba como 1,500, $2,000 por ahí. Entonces, a lo mejor sí, pero yo no ganaba eso todos los meses. Era para mí solamente la temporada de exámenes finales. Era, era diciembre. Ajá. Siempre, digo, ganaba algo de mes en mes porque tareas A veces o... salía algo, Sí, un cachuelito por ahí. Sí. Pero así más fuerte, pues en temporada de exámenes finales. Ok, Alan, ¿cuándo y después de eso qué ocurre? ¿Entraste al TEC? Sí, me metí al TEC a estudiar ingeniería industrial y estuve ahí 4 semestres en ingeniería industrial. Nace porque, bueno, mi papá, por otro lado, porque mi papá es una gran influencia para mí en el tema del emprendimiento. Cuando yo lo conozco a él, él tiene un empleo normal, llegó por mí en un bochito muy viejo ya y no le iba nada bien. Entonces pasa el tiempo, pero él siempre, aunque estábamos en el bochito, me decía, un día vamos a tener un BMW. Tu Un día, papá sí, un día siempre vamos a soñaba. tener, súper soñador, hasta la fecha. Entonces, digo, ha logrado algunas cosas, pero sigue soñando con cosas extremadamente más grandes de lo que es ahora. Y como que me inculcaba eso. Y yo siempre le creí, o sea, jamás cuestioné lo irá a lograr o no. Siempre dije, sí, pues si él me dice, pues él era mi papá, ¿cómo le vas a cuestionar, no? Entonces yo decía, sí, creo que lo va a lograr un día. Y termina lográndolo un día, le empieza a ir muy bien. Entonces siempre me inculcó como la parte del emprendimiento y de querer salir adelante, etcétera. Entonces yo empiezo a trabajar en una fábrica de él como a los 15 años. No trabajaba de planta, solamente en vacaciones. Pero pues ahí empiezo a conocer ya lo que es una fábrica, un negocio tradicional. Y por ese lado me llama la atención la ingeniería industrial, porque dije, quiero saber manejar una planta como la de mi papá.
Entonces empiezo en ingeniería industrial, 4 semestres. Después me termino cambiando de carrera porque yo decía, ok, ya estoy aprendiendo a cómo voy a manejar la planta de alguien más. Yo quiero saber cómo manejar mi propia planta, cómo pongo los precios, cómo hago el marketing, cómo contrato empleados, Administración. todo eso. Entonces me cambié a una carrera que se abrió nueva en ese año. Se llamaba licenciado en creación y desarrollo de empresas. Oye, una pregunta. ¿No tuviste problemas para cambiarte de carrera? Con mi papá. ¿Con Mi tus papá, padres? sí. ¿Qué te dijeron? Bueno, mi mamá siempre me ha apoyado sin ¿Qué mucho te dijo tu cuestionamiento. padre? Que lo estaba haciendo tirar 2 años de pagar mensualidades en el TEC, como para que ahora resulta ¿Cuánto que se no te paga una gusta. mensualidad en el TEC? No recuerdo, pero en aquel momento, $1,500 por ahí. Mensuales. Digo, también tenía beca, entonces no era Mil tanto lo que quinientos pagábamos. con beca. Sí, pagábamos como unos $1,000 con beca. Sin beca, tal vez pues, el doble o el triple. Tres Sí. o cuatro, quizás. Sí. ¿Qué se siente estar en el TEC de Monterrey? Padre, pues digo, no conozco otra universidad como para compararlo, pero cool. La verdad es que siento que la universidad sí se esfuerza mucho por apoyar a los alumnos a sacar sus habilidades. Te da mucha cartera de opciones de lo que quieras hacer, diferentes modalidades, diferentes clases, diferentes talleres que hay. Te ponen en contacto con empresarios. O sea, yo tuve mucha suerte que a mí, una vez al semestre, unos empresarios de aquí en Monterrey, en aquel entonces no sé cómo sea ahora, se acercaban al TEC y como que a los mejores alumnos los seleccionaban y les daban mentoría uno a uno. A mí me tocó con Rogelio Zambrano, que es el dueño de Cemex. Wow. Entonces, durante un semestre estuve en mentoría privada con él. Y pues son cosas que el TEC te da oportunidad que creo que otras universidades no hacen. Así que sí, para mí yo digo, ahora tengo un hijo y yo sí pienso que si él quiere estudiar, sea en el TEC. No, totalmente diferente al sistema educativo que existe en el mundo, ¿no? Sí, Que te puedan dar ese tipo de asesorías con gente con respaldo, sí, congruentes, que tengan las empresas. Porque quizás en la secundaria o en la primaria, no te recuerdas, te enseñaban personas que sí, no que no tiene tenían lo que resultado. tú querías tener. Claro, Entonces no era congruente. A veces como que hay muchos niños que desde muy niños se cuestionaban y decían, ¿qué voy a aprender de este vato si este vato viene en bus sí. a enseñarme? Ni siquiera tiene su propio carro. Entonces, me parece muy loco lo del TEC de Monterrey, cómo tenían esas conexiones con ese tipo de empresarios y el respaldo. El TEC, para mí, y yo lo que he escuchado en América Latina, y no soy mexicano, el TEC de Monterrey es lo mejor Pues es que de al lo final mejor. el TEC lo crean empresarios de aquí de Monterrey. Como que dijeron, nos faltan empleados calificados, pues hay que calificarlos nosotros, hay que educarlos nosotros. La Y necesidad. así nace la Universidad del TEC de Monterrey. Entonces como que, pues sí hay mucha relación entre el gremio industrial aquí en Monterrey con la universidad. ¿Por qué crees que la gente más rica de México vive en Monterrey? Pues tal vez como el clúster de corporativos que hay aquí ya, que está creciendo mucho de ahora que se va a hacer acá Tesla, que hace unos años empezó Kia, hay muchos corporativos aquí y ha crecido muchísimo. Digo, no creo que solamente en Monterrey, Ciudad de México también seguramente hay mucha gente con empresas muy fuertes allá, Guadalajara igual, pero Monterrey siempre se ha caracterizado por ser zona industrial, que ahora es más Totalmente. corporativa que industrial. Empezaron a ser más administrativos Sí, que productores. sí. Eh, y tú seguías, cuando pasaste esa siguiente carrera, ¿qué pasó? Llevaba una materia, porque yo estudié ingeniería industrial, una cosa que se llama modalidad emprendedor. Entonces te empiezan a enseñar ahí algo de administración, algo de negocios. Y el modalidad emprendedor lo llevas toda la carrera y la graduación de la modalidad es tener un negocio ya facturando, ya funcionando. Entonces nace desde, no sé, segundo, tercer semestre la idea de negocio y luego te meten a la incubadora de empresas del TEC, donde te acercan con personas que te puedan apoyar y mentorear. Y ahí fue donde me empecé a cuestionar. Yo ocupo aprender muchas cosas. Cómo cobro mis productos, cómo contrato empleados, cómo administro los horarios de trabajo, cuáles son las leyes para no pasarme de las horas, para pagarles bien sus prestaciones, Ujú. etcétera. Yo dije, ok, volteé a ver mi plan de estudios en ingeniería industrial y dije, esto nunca me lo van a enseñar aquí, ¿dónde lo voy a aprender? Entonces decidí mejor cambiarme a creación y desarrollo de empresas, donde ya de eso se trataba la carrera, en crear una empresa. ¿Qué ocurrió?
Ahí me salió una idea de poner un negocio de indoor skydiving, como los que hay en Las Vegas o en otros lugares, ¿no? Y empezamos a cotizar y al final era un proyecto de escuela, no era algo que realmente pudiera suceder. En ese momento mi papá tenía capital como para si surgía algo poder invertir y le gustó la idea. Entonces empecé a moverme en centros comerciales de aquí de Monterrey, a tocar puertas, a ver pues si se podía poner en algún centro comercial. Y en Galerías Valle Oriente nos dicen, "No, este proyecto no, por ruido, por temas de que no está bien la estructura de la plaza como para ponerle ese aparato encima, etcétera. Pero ¿por qué no pones un jueguito infantil tipo los de McDonald's? Aquí queremos poner algo así, lo puedes poner tú". Entonces pues ya cambió totalmente el proyecto y ya fui con mi papá y empezamos a trabajar ese proyecto. Él puso el capital y pues, yo con ayuda también de él y de los de la incubadora de empresas del TEC, que también eran empresarios de aquí, lo desarrollamos. ¿Cómo les fue? Muy bien y muy mal. Muy bien porque el negocio funcionaba muy bien, muy mal porque yo no sabía administrar nada y que también empecé a ganar muy bien a los que tenía ahí 19 años, 20 años, ¿Qué aprendiste? a no tirar el dinero como lo tiraba. ¿Qué hacías con el dinero? Me iba al casino todo el día, la verdad. Sí, o sea, nunca fui de fiestas, de alcohol, drogas, nada de eso. Pero sí apostaba todo el día. ¿Póker? Póker, blackjack, de todo, sí. ¿Qué tanto apostabas? Todo. O sea, yo ¿Tú no eras sabía, all in? yo no sabía cuánto dinero había entrado al negocio en el día. Ya ni siquiera iba yo. Mandaba a un amigo a que recogiera el dinero del negocio y lo terminaba apostando. No, ni siquiera lo contaba, o sea, no. ¿Cuál era lo más fuerte para ti? ¿El póker, la ruleta, blackjack? Sí, el póker. El póker. Sí. Con personas. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que aprendiste en el póker? Es un juego demasiado... Y juego hasta la fecha. Es un juego demasiado... Es más, es considerado un deporte. Sí, bueno, no sé por qué lo consideren deporte, tal vez mental, porque al final, digo, no te estás moviendo. No sé qué lo haga considerarse deporte, pero, pero está padre porque mucha gente dice que el póker no es un juego de cartas, es un juego de personas que se juega con cartas. Entonces, al final no importa las cartas que tengas, importa que conozcas a la otra persona, que sepas leerla, que sepas cuándo la puedes presionar y cuándo no. Y eso Es un juego de mucha psicología. y de mucha persuasión. Sí. Te digo porque yo juego póker. Sí, yo también juego hasta la fecha. Una vez a la semana me reúno con Vamos a amigos. estar por Monterrey, vamos a meternos un póker por ahí a ver qué Sí, sí, sucede. sí. Hay un club A ver si me puedes privado. leer. Hay un club que es privado, no es un casino, que está en San Pedro y se juega bien ahí. O sea, la gente que juega ahí juega bien y juega bien de dinero también. ¿Cuánto has visto lo máximo que ha podido perder una persona en ese club privado No, pues, de póker? En una noche 2 millones de pesos, 1,5 millones de pesos. Está cabrón, ¿eh? Sí. ¿Consideraste en algún momento que tenías ludopatía? Pues no lo pensaba en ese momento, pero ahora que lo veo, yo creo que sí. Pero también era como, para ese entonces yo ya vivía solo. Entonces yo me salí de casa de mi mamá, bueno, de mis abuelos más bien, y me fui a vivir a un departamento solo. Convencí a mi papá de que quería vivir cerca de la escuela por el tráfico, etcétera. Lo convencí y me rentó un departamento cerca del TEC. Entonces ya vivía solo, ya nadie me estaba revisando. Tenía el negocio de los jueguitos, entraba dinero. Me hice de amigos que también les gustaba apostar. Entonces pues era todo el día irnos a jugar. Hay un punto de quiebre cuando inicias a jugar póker. Porque cuando inicias todo es muy lindo. Se entorna adictivo. No por el mismo juego, sino es una combinación de las personas con las que vas. Ujú. Porque en el póker, para los que juegan póker en mesa, vivo, ¿no? En vivo. sí. No el No en póker línea. online. Eso ya apareció para los Zetas. Pero es molestar, Sí, sí, sí. jugar. Hey, brother, te estoy jugando con Pato 2, ¿eh? Sí. Blufear, ¿no? Con el dealer. Sácame la carta, te voy a dar tu propina. Sí. Y ese es el entorno adictivo que dices, quiero vivir todos los días esto, pero con esas personas, con ese mismo grupito. Eso es cierto. Y además que, bueno, la ludopatía, según yo, lo que he escuchado es, ni siquiera es el ir ganando, es la sensación de ir perdiendo y pensar, me voy a recuperar lo que es adictivo.
Porque el que es ludópata no se para cuando va ganando. O sea, quiere ganar más. Y cuando va perdiendo, piensa, lo voy a recuperar. Entonces sigue apostando. No puede parar. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has perdido por así quedarte de ludópata en la Bueno, mesa? cuando tenemos ese juego en el centro comercial, la inversión fue de mi papá. Entonces el trato era, pues es mi negocio, pero es tu dinero. Entonces vamos a que recuperes tu dinero y cuando lo recuperes ya empieza a ser mi negocio. Y creo que sí hubiera sido así, pero mi papá vio que yo no estaba listo porque se dio cuenta que yo me estaba gastando todo. Porque en algún momento me dijo, tráeme el dinero que está pendiente, que eran cerca de 1 millón de pesos. Y cuando yo voy a contar cuánto dinero tengo, no estaba ese 1 millón de pesos, ya ya Un me lo millón había de pesos en gastado. dólares, ¿cuánto es? Para que 55, 60 mil. 55,000 dólares, más o Sí, menos, para más que o más o menos menos. sepan, ¿eh? Sí, entonces cuando me dice, tráeme el dinero, y yo cuento, porque te digo que no llevaba un control, no sabía cuánto dinero tenía. Entonces, cuando voy y cuento el dinero que tenía, Ok. eran 6,000 dólares de los 55 que No debería de tener. manches, Y el güey. resto se fue en apuesta porque no hacía nada más que eso. Te bajaste 45,000 dólares en Sí. pérdida por ludopatía. No fue en un día, ¿verdad? Pero sí, poco a poco. ¿Te lo disfrutaste? Ah, mi papá no estuvo tan de acuerdo. Sí. ¿Qué lección aprendiste de eso? Pues creo que varias, pero no pienses que porque un día tienes toda la vida vas a tener. Cuida para mañana y aprende a controlar tus emociones. No puedes tomar decisiones impulsivas. Solo porque tengo ganas de ir a jugar, me voy a ir a jugar. O solo porque tengo ganas de tomar, me voy a ir a tomar. Tienes que aprender a controlarte o no vas a lograr nada nunca. Y creo que mi papá me paró muy a tiempo. O sea, muy a tiempo me dijo, ¿sabes qué? Quítate del negocio, ahora lo voy a manejar yo. Y dejé de ver el dinero y de estar un día, pues, estando ganando en ese negocio, digamos, 10,000 dólares al mes a cero, a lo que mi papá me quisiera dar. Entonces sí, pues fue un pon los pies en la tierra nuevamente. ¿Tu papá en algún momento te pegó, te No, no, lastimó? no, jamás, Solo te jamás. dijo, solo te cortaba, te quitaba las cosas. Sí, sí, sí. Y te dolía mucho que te quiten las cosas que ya habías Pues llevas un construido. estilo de vida, imagínate, que tienes 17, Creo que 20 años, no sé. creo que esa fue tu primera etapa. ¿Qué se siente pasar de un estilo de vida acá a uno acá? En ese momento enojo, coraje, porque al final yo decía, pero si es mi negocio, si yo lo estoy trabajando, si yo lo planeé, yo hice todo, ¿por qué me lo quitas? No entendía por qué. Ahora digo, gracias a Dios me lo quitó. No sé qué hubiera hecho de mí después. Porque tú sabes que te empiezas a meter ese mundo y empiezas a voltear a ver el alcohol, a voltear a ver drogas, a voltear a ver otras cosas que qué bueno que a tiempo No, corre todo, corre todo. sí, a tiempo me detuvo, ¿no? Entonces, pero en ese momento sí, pues te sientes enojado, frustrado y pues ahora tengo que hacer dinero yo por otro lado donde no me lo controlen. Entonces, pasó mucho tiempo hasta que yo encontrara algo con lo que pudiera hacer dinero, pero siempre estuvo en mi cabeza la idea de yo quiero hacer dinero sin mi papá. Porque yo sé que si él está dentro del mismo negocio que estoy yo, pues me va a controlar él. Entonces, para mí desde ahí empezó la idea de yo necesito hacer algo por mi lado. Ok, ¿qué hiciste? No fue inmediato. Después de ahí, pues me alineé a lo que mi papá quería, ¿no? Empecé a trabajar, a enfocarme en la escuela, a trabajar con él en sus proyectos. Él después hizo un spa y me invitó a ser parte del spa. Me puso como socio sin que yo pusiera ni un peso porque soy su hijo y nada más. Pero sí lo hacía por educarme, ¿no? Ayudarme tú cotízame esto, tú busca esto, tú encárgate de esto y como irme educando. Obviamente siempre supervisando él, pero sí me daba mucha libertad de hacer cosas. Se hizo el spa, después abrimos un gimnasio y igual yo no puse dinero, pero ahí sí creo que tuve más responsabilidad que cuando el gimnasio sí me dejó más cosas encargado a mí, que yo tuve que tomar decisiones y hacer muchas cosas que él ya no supervisaba, él confiaba que lo hiciera y empecé ahí en el gimnasio, todavía pensando en cómo hago para yo hacer mi dinero, porque ahí no era mi dinero, era bueno, ni siquiera él ganaba dinero del gimnasio, ¿no? Era simplemente pagar los créditos que se pidieron para poder abrirlo y listo. Ahí es cuando conozco el network marketing en el gimnasio y fue lo que me llevó a empezar ahí. Antes de que entres a esa parte, quiero preguntarte esto. ¿Qué se siente tener un papá emprendedor? Pues un respeto y admiración bien cañona. La verdad es que, digo, mi papá mucho tiempo estuve separado de él por cuestiones que yo no eran mías. Después, cuando yo empecé a hacer multinivel, nos separamos por cuestiones de nosotros ya. O sea, nos peleamos un par de años, estuvimos separados. Pero toda la admiración y respeto porque yo he aprendido muchísimo del soñar en grande. Porque mi papá, lo que yo he escuchado, porque obviamente no me tocó verlo,
de joven le tocó manejar un camión de basura. Y a mí me tocó ver años después que él hablaba y soñaba, un día vamos a tener esto y un día vamos a hacer lo otro y voy a lograr tal cosa. Y que nadie, absolutamente nadie creyera en él, porque hasta sus mismos papás le decían de que, hijo, ya, yo siempre creí, pero también era un niño. Entonces, después ver que lo lograra y sobrepasara esas expectativas que los demás tenían, me dio mucha confianza de que ese camino tengo que seguir yo también. ¿Qué significa soñar en grande? Pues yo creo que salirte de lo que la gente considera normal. O sea, creo que cualquier persona le dices, me voy a conseguir un empleo y todo el mundo es algo normal, pero voy a poner un negocio y ya empiezas a salirte del cuadro. Del cuadro. Y dicen, como te digo, que los japoneses tienen un dicho que el clavo que está salido le toca el martillo. Entonces, pues siempre la persona que hace algo diferente es la que le lleven los golpes. Y me tocó ver cómo la gente, familia, que no creyera en él o le dijera comentarios, pues tratando de que no soñara tanto, tal vez por protegerlo, no creo que sea por algo malo, pero por protegerlo de que no se desilusionara más adelante. Y como que era el ver a una persona desde cero, que le echa ganas, que trabaja, que se esfuerza, cuando nadie cree en él y logra cosas, pues te inspira. Totalmente. ¿Cómo te llaman por primera vez al multinivel? ¿O cómo te invitan? Estando en el gimnasio, yo tenía el acuerdo con mi papá que de lo que se vendiera del gimnasio era para pagar el mismo crédito y que el snack del gimnasio iba a ser para mí, que eso sí lo iba a poder manejar yo, administrar yo y todo yo. Entonces empiezo el snack con concesiones, hago un acuerdo con Coca-Cola, me dejan Powerades, me dejan refrescos, aguas, etcétera, para yo vender. El primer lote fue gratis, entonces todo eso para mí fue ganancia y ya de ahí empezar a resurtir, ¿no? Entonces ese era mi pequeño negocio, vender aguas y Gatorades en el gimnasio, Powerades. Entonces, un día estoy entrenando. Te digo que yo tenía mucho sobrepeso en ese entonces, pesaba 140 kilos más o menos. Ay, te llevó el gimnasio. Y me obligaba a ir, porque aparte ahí trabajaba, entonces ahí estaba todo el día pues manejando las cosas. Y fue una persona de trabajadores del gimnasio, un empleado que va y me dice, oye, hay alguien en la puerta que quiere vender suplementos aquí en el gimnasio. Nosotros no estábamos vendiendo ningún suplemento. Y dice que quiere hablar con el dueño, te lo paso. Y yo la verdad dije que sí, más porque ya me había cansado de entrenar que porque me interesara lo que ofrecía, ¿no? Pero le dije, sí, vamos a la oficina, sirve que ya no entreno. Y me fui a la oficina. Y era un multinivel. Era una empresa que vendía suplementos y me empezó a enseñar los productos, me enseñó testimonios, el testimonio de esta misma persona que había bajado mucho de peso. Y yo dije, me interesa para mí. Y si aparte lo puedo vender aquí en el gym, porque aquí la gente como quiera compra suplementos, pues vamos a ver si se los puedo vender yo también aquí y ganar algo con eso. Entonces yo no estaba ganando casi nada con vendiendo las aguas. Digamos, $200, $300 al mes. Entonces dije, bueno, pues si me gano otros 200 o 300 con esto, está perfecto. Y así es como empecé. No sabía yo que eso era network marketing. No sabía que era un multinivel. Solamente dije... ¿Viste una oportunidad de pues negocio? sí, me compran el producto. O más bien compro el producto, aquí lo vendo. Y al contrario, pues si compro el bote y lo hago en porciones, le saco un poquito más. Entonces era la oportunidad ahí. Sin saber yo que eso era un multinivel. Tal vez si me hubiera dicho que esto era network marketing, no hubiera entrado. Porque tenía como todo mundo mis paradigmas de la industria. Que no la conocía, pero la había escuchado. Entonces, tal vez si me hubiera dicho que esto era network marketing o multinivel, no hubiera entrado. Pero para mí era, voy a comprar una proteína, la voy a vender aquí, pues listo. Entraste sin saber. Sin saber que era network marketing. ¿Cuándo te enteras qué significa una red de mercadeo? Me empezó a invitar a los sábados de liderazgo que se hacen en muchas empresas. Entonces me dijo, ¿qué vas a hacer el sábado? No, pues nada. Vente, vamos a hacer una reunión en un hotel, va a ir un coach y van a hablar de negocios y no sé qué. Y pues yo no tenía nada que hacer, empecé a ir. Y me empezó a gustar como la mentalidad. Al principio, ya sabes que hay empresas que son muy extrovertidas, por así decirlo. Que entras a un salón y está la gente parada arriba de las sillas y todos muy felices y yo dije, qué onda con esta secta? ¿Qué es esto? Pero Todos dije, sí, como que gritando el demasiada nombre de la felicidad, empresa. ¿no? Y yo dije, bueno, pues vamos a darle la oportunidad. Vamos a ver qué onda con esto. Y empecé a ir, no sabía hasta ahí que era multinivel, hasta que una vez me dijo, oye, ¿no conoces a dueños de otros gimnasios? Y yo, pues no, pero pues yo creo que si pudiera hacer la relación diciendo que yo soy el dueño de este, con algún otro, ¿no? ¿Por qué? Dijo, es que tú estás ganando de lo que se vende en tu gimnasio, de proteínas y de suplementos, pero ¿por qué no ganar de lo que vendan otros gimnasios? ¿No te gustaría ganar lo que venda tu competencia?
Y yo, cabrón, ¿cómo voy a hacer eso? Sí, mira, si ellos venden, ellos se registran, ellos venden, pues ellos van a ganar una comisión, pero tú también, porque tú los referiste a ellos. Dije, no sabía que eso existía, vamos. Entonces empezamos a buscar maneras de hacer eso. Y ahí fue donde ya vi que era multinivel. Y ya entendí el multinivel diferente. Ya entendí como que, ok, pues es justo que si ellos venden, ganen una comisión. Y yo también, porque yo los introduje a ellos. Totalmente. Entonces, fue una plática diferente, digamos, de qué se trataba el multinivel, que la acepté. Me, me, me parece súper curioso cómo un empresario o un hijo empresario tomando el control de una empresa entra a un multinivel sin saber. Porque los empresarios tradicionales son completamente escépticos hacia una red de mercadeo. Sí. Totalmente escépticos. Sí, sí. O sea, te lo digo porque antes de yo conocer la industria, era totalmente escéptico. Entonces, cuando venía a mostrarme los productos, todos los que terminan en live, todos los que terminan ¿cómo se llama? Live, y esto y el otro, todas las empresas que existían de productos en ese entonces, llegaban y pues decía, ok, te compro, pero no me obligues a recomendar, ¿no? Por el tema de que como empresarios era como, eso es para alguien que no tiene... Sí, que no puede hacer lo que yo hago. Que no es puede más bajo tener que una yo. empresa, Sí, ¿no? sí. Y es completamente falso. Sí, ¿no? pues al final tienes un proveedor que viene siendo la compañía con la que estés. Si termina en Life o la que sea, es tu proveedor. Y tú estás comercializando un producto. O sea, tú tienes tu propio grupo de ventas, tú tienes, depende también en qué tan grande sea tu negocio de redes de mercadeo, pues tienes a veces tus diseñadores, tus asistentes, tus contadores, tu gente que te ayuda a organizar los eventos. ¿Qué es más fácil? Mira, yo he estado de los dos lados. ¿Ser empresario o ser networker? No, yo conozco los dos lados. 100% es más fácil ser networker. Totalmente. Totalmente de acuerdo yo contigo. Creo que la peor pesadilla de un empresario son los empleados. Puta, que se enfermó. Que se embarazó, con la necesita descanso, ya se peleó, ya, ¿sabes? Hay mil problemas. Que tienes una demanda en conciliación o... 9 de la mañana, su entrada. 9:10 llegará. 9:11. 10, no llega. ¿Qué pasó, güey? Sí. No, y a veces ni te contesta. A mí me pasó cuando yo estaba trabajando con mi papá en su fábrica. Le vendía unas piezas de refrigerador a LG que a las 3 de la mañana, pues el empleado de la noche no estaba. No llegó, se fue a tomar un día antes o lo que sea. Y me hablaban a mí de, oye, nadie nos ha surtido. Va a parar la línea, son $1,000 la multa por minuto de que pare la línea. Entonces ahí voy yo de Cumbres hasta Apodaca a las 3 de la mañana, 4, a yo solo abrir la empresa, cargar el camión, llevarlo al G, descargar el producto. Y te dices, pinche gente, o sea, porque les vale, porque para él es, yo gano 800 a la semana, si quieres descuéntame el día. O sea, no le importa que si te cobran $1,000 por minuto a la empresa, no le interesa. Él descuéntame el día y ya. O sea, no está mal ser empleado. No. Lo que sí está mal es no querer surgir de puesto. Hay empleados que quieren seguir teniendo ese mismo puesto por el cual lo contrataste. En cambio, hay otros que dicen, no, yo quiero llegar a ser, aunque sea gerente de esta empresa. Y yo creo que inclusive está bien si alguien no quiere subir de puesto porque dices, bueno, él es feliz con el dinero que gana y sabe que subir de puesto implica más responsabilidad, tal vez menos tiempo con su familia, tal vez lo que sea. Pero y hay gente que es feliz así. La rotación es cabrona. Cabrona. Pero lo que yo sí veo mal es cuando no se ponen la camisa de la empresa. Y decir, oye, está bien, de esta empresa comes. Si la empresa quiebra, tú también te quedas sin trabajo. Entonces, ¿por qué no haces algo por el que la compañía esté bien? Totalmente. Y para ellos pues no les importa si le roban a la empresa, no les importa nada. Mientras ellos tengan su trabajo, está bien. Para algunos, ¿verdad? Obviamente hay otros empleados que se ponen la camisa muy cañón de la compañía, aunque no les paguen lo suficiente o lo que sea, pero si quieren su empresa. Totalmente. Bueno, entonces entraste y te diste cuenta ya que era un multinivel. Sí. ¿Qué es un multinivel? Pues simplemente es una manera de comercializar diferente a lo convencional, donde tienes una red de clientes que se pueden convertir también en empresarios o en distribuidores, o simplemente como clientes quieren recomendar un producto que les gusta. Y en lugar de, la típica respuesta, en lugar de que el dinero se vaya a la publicidad tradicional, se va a la red de distribuidores. Simplemente es otra cadena de distribución diferente que la normal o la tradicional. ¿Cuándo entendiste eso?
Pues que cuando yo vi esto en esta compañía, la primera que era de suplementos, que es donde yo comencé, me hizo sentido porque al mismo tiempo aproximadamente lo estaba viendo en la universidad. Entonces en la universidad ya se estaba hablando de multinivel o de diferentes cadenas de distribución, En diferentes el modelos TEC. de negocio, ¿sí? Entonces no era como algo que nos promovieran, solo te dicen esto existe. Nunca te dicen vete por aquí o vete por acá, solo es esto existe. Y tú ya sabía qué era y sabía cómo funcionaba. Me parece súper curioso saber que en el TEC de Monterrey se hablaba de multinivel. Sí, pues te digo, no es que lo promovieran, solamente es algo que existe. De hecho, yo ya haciendo multinivel, en varias ocasiones me invitaron al TEC de Monterrey a dar conferencias y hablar. O sea, no es algo que el TEC lo tenga estigmatizado, satanizado el tema de multinivel, ¿no? O sea, solamente es Es un negocio un más. negocio más, una industria más. Sí. Eh, bueno, ¿y qué ocurre de luego? Cuando ya te enteraste que era multinivel, estabas en los suplementos, ¿cómo llegas a otra compañía? Estuve un año en esa compañía de suplementos. Nunca gané mucho dinero, ganaba de lo que vendía yo ahí en el gimnasio nada más. Eres un vendedor. Sí y no, porque yo no hacía mucho de la venta, me apalancaba mucho de mi offline al principio. Él Entonces, hacía la él venta. hacía todo. Yo le decía, ven al gimnasio, lo que vendas aquí es bajo mi link, ¿no? Pero ven aquí están las puertas abiertas y vente a vender. Entonces él daba muestras gratis a la gente y le vendía los productos, etcétera. Y la neta que le agradezco bastante porque él pues, podía no haber hecho eso, ¿no? Entonces, Fue un sí me ayudó mucho con eso. fue un buen vendedor, la verdad. Sí, y después como que yo dije, bueno, no puedo depender de él, voy a empezar a hacerlo yo. Y como yo ya pagaba anuncios en Facebook en aquel entonces para el gimnasio, dije, pues vamos a ver qué pasa, voy a hacer una página de los suplementos y le voy a pagar anuncios a la página y vamos a ver qué sucede. Porque él sí me dijo, vamos a hacer una lista y vamos a invitar personas y diles este speech y ya sabes, el típico onboarding call de cualquiera que hace un multinivel. Ujú. Pero yo nunca lo quise hacer, o sea, jamás hice una llamada de invitación, jamás invité a nadie, absolutamente a nadie. Entonces dije, voy a hacerlo en línea. No me da pena pues, subir una foto, porque yo no, ni siquiera es mi foto, voy a poner una foto del producto antes y después de otras personas y voy a ver qué se vende. Y empecé a hacer publicidad ahí. Había gente que me decía, sí, pero quiero ir a una consulta en persona y eso está bien chistoso porque iban al gimnasio. Y yo hacía publicidad alrededor del gimnasio y yo decía, a ver, ¿quién me va a comprar más? Y buscaba mujeres de 40 para arriba que estén interesadas en su salud, que vivan aquí en la zona, porque es una zona de buena capacidad económica, etcétera. Entonces hacía mi publicidad ahí y le citaba a la gente en el gimnasio. Estaba chistoso que llegaban y preguntaban, vengo con el nutriólogo. Y llegaban y veían un cabrón de 140 kilos ahí. Venían tipo nutriólogos. Llegaban y decían, vengo con el nutriólogo. Y llegaban y me veían a mí, imagínate, 140 kilos y yo diciéndoles cómo iban a bajar de peso y cómo mejorar su salud, etcétera. Pero ahí yo ya había bajado unos 10 kilos. Entonces les decía, mira, y ahí la llevo yo también, etcétera. Y ahí me tuve que enseñar a vender. Porque es bien complicado vender algo para bajar de peso cuando tú tienes un sobrepeso así. Totalmente. Entonces, pues me enseñaba a vender y a debatir objeciones y no estudié libros y no escuché a Alex Day, no conocía nada de esto, pero a puro sentido común de decir qué puedo decirle para que sí me compre, porque yo sabía que para mí era eso o no tener dinero, entonces tenía que vender a fuerza. ¿Y qué hiciste? Pues empecé a vender algo, ponle que ganaba unos $500 al mes, 400, variable, ya sabes. Y después de un año ya volteé a ver el tema de Forex, trading y todo esto, porque yo ya tenía un amigo del que platicamos hace rato, que yo lo había visto comenzar en una compañía de trading y me invitó. Yo no entendí la presentación, entonces dije, no, no ¿Eso es en qué para año mí. fue aproximadamente? 2016 me invita Ok. y todo el año le dije que no, pero no es porque no quisiera, no entendí, no sabía, no entendí qué era el trading, no entendí cómo Ujú. funcionaba, se me hacía algo muy complicado. Yo dije, no, esto no es para mí, o sea, el suplemento está bien porque yo tengo el gimnasio y aquí voy a venderlo, pero lo otro, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, después de un año yo veo que le empieza a ir a él muy bien y un día que yo ya me estaba yendo mal con los suplementos, me estaba yendo mal en mi relación con mi papá porque él me decía, ya deja eso, y eso no sirve para nada, enfócate en el gimnasio, etcétera. Entonces, mi papá también lo que me apoyaba de dinero me dejó de apoyar y fue como, pues tengo que hacer algo. Y me acuerdo que hablé a esta persona y le digo, oye, ¿cuánto estás ganando, güey? Me dijo, $9,000 ahorita. Le dije, no te creo. Sí, en serio. Y le dije, si tú me los enseñas, yo entro. No sé qué es lo que tú haces, pero si tú me enseñas que ganas $9,000, yo creo que yo también lo puedo hacer. Entonces, con que me vaya a la mitad de bien que te va a ti, yo estoy dentro.
Y me acuerdo que me enseñó un screenshot así de su estado de cuenta del banco, del depósito que le habían hecho por $9,000 y dije, va, De Banamex. empiezo. Sí, de Banamex o Banorte, no me acuerdo cuál era. Y total, pues fui a la presentación. Yo ya iba firmado antes de llegar a la presentación. O sea, yo dije, no me interesa qué es lo que vendan, si son licuadoras o lo que sea. Si él gana eso, yo también quiero ganar eso. Que también hay mucha gente, le preguntas a cualquiera en la calle, ¿qué harías por $50,000 al mes? Y toda gente te dice, hago lo que sea. Ah, tienes que hacer network marketing. Ah, no, eso no. O sea, ¿por qué, güey? Entonces, No, eso exactamente sí. no, güey. Entonces dices, güey, hay mucha gente que dice, no estás en posición de ponerte tus moños o de ponerte a poner requisitos. Totalmente. Ocupas hacer lo que tengas que hacer. Cierto. Entonces, para mí en ese momento era, hago lo que tenga que hacer, no sé lo que sea, pero yo lo hago. Fui a la presentación, me acuerdo que la inscripción estaba en $200, $150, no los tenía, pero salí de ahí convencido que iba a empezar. Al día siguiente llevé mi Xbox a algo que se llama Monte de Piedad, que es una casa de empeño. Xbox, controles, juegos, etcétera. Conseguí dinero para inscribirme y a Sandra, que es mi esposa, que en ese momento era mi novia, le dije, pues no sé si tú quieres o no quieres, pero también vas conmigo en esto. Entonces no me alcanza para tu inscripción, pero te presto la mitad. Y su hermano le prestó la otra mitad y ella también comenzó conmigo en 2017 en tema de trading. Wow. Sí, Empeñaste tu Xbox para entrar a un multinivel. sí. ¿Y qué ocurrió? Pues me fue muy bien. El primer mes llegué a un rango de $2,000, que para mí era algo que yo no había logrado en la compañía de suplementos. También no lo había logrado porque yo nunca lo quise lograr, porque siempre fui el socio que, ¿y tu lista? No la traigo. Y márcale no, es que ahorita está ocupado. Pero para ganar esos $2,000, ¿qué pasó? ¿Te empezaste a entrenar? ¿Quiénes No, fueron? No, la verdad es que no. ¿Fue empírico? Fue ¿O fue empírico. pura supervivencia y pura hambre? Pura supervivencia, sí. Como dije, ok, ya entendí que, a ver, no tengo las habilidades, no conozco a la gente y no quiero invitar a mis amigos, porque si yo lo hablo a mis amigos del tech, para empezar, ellos no me respetan como alguien de negocios. Entonces, no tengo esa autoridad de invitarlos a un negocio cuando ellos son dueños de empresas o sus papás son dueños de empresas mucho más grandes. Entonces, mi círculo cercano, olvídate. Pero voy a hacerlo en línea, como hacía lo del gimnasio y lo de los suplementos. Facebook, empecé no tenía dinero para los anuncios, pero empecé a publicar en grupos. Yo creo que fui parte de la causa de que hoy en día tenga mucho hate el multinivel de trading, porque yo fui de los que empezó a publicar billetes y carros que ni eran míos. Y pues eso creo que genera mucho hate. Ah, tú eres el culpable. Uno de todos, yo creo. Yo creo que somos muchos, que como novatos hacemos ese tipo de cosas. Y empecé a hacerlo y me empezó a funcionar. Tuvimos más de 100 socios el primer mes entre mi esposa y yo. Y pues llegamos a $2,000. Al mes siguiente se nos cae toda la red, porque nosotros pensábamos que era, la gente dice, es un negocio meter gente. Y yo pensé que sí. Entonces dije, ok, ya los metí, pues ya, Dios los bendiga. Entonces se me fueron todos. Y dije, ok, no se trata nada más de que entren, entonces tengo que ayudarles a que se queden. ¿Qué hago para que se queden? Y pues, ya empecé a estudiar y a ver videos y ya sabes, YouTube. Y empecé a trabajar en el tema de la retención. Como quiera, estuve en ese rango de $2,000 un rato, dos años aproximadamente. ¿Cómo se retiene la gente? Pues es que muchas maneras. La gente piensa que es ganando dinero. Y creo que si tú te acercas hoy con gente que tiene éxito en multinivel y le preguntas cómo te fue tus primeros 5 meses, muchos dicen no gané nada. Entonces, no se quedan por el dinero. Si ganan dinero, qué bueno, pero no se quedan por el dinero. Creo que se quedan cuando entienden la visión y entienden lo que pueden llegar a lograr, se sienten parte de una comunidad, tienen ese sentido de pertenencia, encuentran amigos, alguien se preocupa por ellos. Entonces, siempre le digo a mis socios, tú trata también a cada socio que tú tengas, a cada cliente que tú tengas, que se sienta mal de no quedarse un mes más. Trátalo tan bien que se quiera quedar por ese trato. Y además, si ganó dinero y además si aprendió y además si ve la visión y está creciendo y va a los eventos y bla, 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 está cerca del fuego, pues obviamente se va a querer quedar. Pero creo que ese tema del trato y de estar ahí para las personas es súper importante también. Cuando aprendiste de ventas, cuando aprendiste realmente a cerrar a una persona, ¿cómo lo hacías? Aprendí pues empíricamente en la compañía de suplementos. O sea, era ver, todos me daban objeciones y yo tener que ver qué botón rojo tenía, que ahora sé que se llama botón rojo o el dolor, y presionar ahí para lograr la venta, ¿no? Entonces, no sé, había señoras que me decían, no, es que se va a enojar mi marido si compro este paquete de $1,000 de suplementos porque pues es con el dinero de él. Y le decía, ¿cómo se va a enojar tu marido porque tú te pongas más guapa para él? Al final, si no se gasta esos $1,000 en ti, se los va a gastar en otra que ya esté más guapa. Entonces yo decía, estas señoras tienen el dinero, o sea, No, man, ellas pueden hacer esto, solamente Qué buena, dando una ¿eh? objeción. Y
generalmente por ese lado todas me decían, sí, tienes razón, déjame usar su tarjeta, ten. Entonces, y digo, era sin nada de clases, era simplemente lo que se me ocurría a mí decir, ¿no? Y ya después vas aprendiendo un poquito, vas escuchando gente como Alex Day, vas escuchando a Gran Cardona, a otra gente, y vas aprendiendo un poquito más. Y también la práctica, al Más final, técnica, que es más que todo, ellos son más más técnica. Pero al técnica. final yo pienso que nadie se enseña a nadar leyendo un libro. Tienes que meterte al agua. Y a lo mejor te vas a ahogar 2, 3 veces, pero es la única forma de aprender. Entonces, haciéndolo, repetición. ¿Cuál es el cheque más alto que has tenido en multinivel? En un mes, 110, $120,000. 110, $120,000. Ok. Quiero preguntarte esto. ¿Ya cuántos años llevas en la industria? De 2016 que empecé en esa compañía de suplementos para acá, pues ya estamos hablando de 8 añitos. 8 años. En tus 8 años, ¿cuánto ha sido cuál es el patrimonio que has ganado en network marketing? Pues no sé los primeros años porque la verdad es que no llevé un Pero un registro. aproximado, ¿no? En la compañía que estoy ahorita, que tengo de 2019 para acá, cerca de $2 millones, un poquito más. Y pues en la anterior, digamos que estuve ahí 2 años, ganaba, pues ponle que otros 120, $150,000. Pero vamos a hablar al chile. A la gente le gusta entender un poquito esto y esto ya más que todo es contenido para networkers. ¿Qué ocurre, brother, con este tema de que me traicionaste, de que te llevaste a mi gente? Estos temas sumamente polémicos que existen dentro de esta industria llamada network marketing. Sí. ¿Qué significa una traición en una red de mercadeo? Pues creo que faltar a la palabra podría ser una traición. Y siempre que hay alguna disputa o algo así, pues creo que la misma versión se puede escuchar de ambos lados, ¿no? O sea, ambas personas de una discusión pueden decir sus razones de por qué ellos están bien y el otro está mal. Creo que nadie sabe la realidad más que la persona que lo pueda ver ahí en primera persona. Pero, pues sí, o sea, si yo a mi esposa le digo, yo te voy a ser fiel, y yo le soy infiel, pues estoy traicionando su confianza, a mi palabra también. Totalmente. Eh, Dentro de la red de mercadeo, esto lo van a entender solo networkers. eh, Hablaban mucho de las que te pongo una pierna, te pongo otra pierna, que se va este de aquí, que empiezan a mover y hacer ese tipo de movimientos. ¿Eso es cierto, Alan? Mira, pues no sé, depende de cada compañía, porque pues digo, no conozco la mayoría de las empresas, no conozco cómo se manejen, y no se me haría nada extraño, no se me haría algo raro si pasara. De hecho, cuando yo empecé en la industria y apenas iba creciendo y veía o escuchaba esas historias de que hay personas que hacían una sola pierna o que les ponían equipos, etcétera, más que yo agüitarme o pensar, qué feo eso, yo decía, un día quiero llegar a un nivel donde a mí también me ofrezcan eso. Porque, a ver, si tú eres Cristiano Ronaldo o eres Lionel Messi o un jugador de primer nivel y te hablan del Barcelona o te hablan no te vas a ir gratis. O sea, tú vas a cobrar algo por la transición y qué beneficios va a tener. Digo, alguien viene a los Rayados y va a decir, ponme una casa en San Pedro, o sea, porque yo ya trabajé algo que estoy negociando algo. Al final es Totalmente. un negocio. Al final es un negocio. Y si tú vas a aportar algo a la otra parte de la mesa, pues tiene que haber algo de vuelta también. Entonces yo pensaba como, pues algún día yo también espero estar en un nivel tan grande que a mí una compañía me diga, tú ni hagas ni una pierna, tú nada más pon tu cara y yo te pago tanto. Que es como casos Que que se ha se visto. escuchan, ¿no? Sí, sí, Digo, sí, no me consta que se totalmente. hayan visto, porque pues al final cada quien sabe sus negociaciones, pero pues si yo fuera nuevo pensaría, ojalá un día yo también pueda estar en ese nivel donde mi nombre valga X cantidad de dinero. ¿Alguna vez has pensado en poner tu propio multinivel o estás completamente feliz siendo un No, la verdad es que estoy distribuidor? feliz, la verdad es que estoy feliz, porque las responsabilidades que tiene el tener tu propio Está multinivel cabrón. y los problemas. Y platicaba con Alex Morton, que pues es una figura en el network marketing, y justo le pregunté eso. ¿Por qué siendo Alex y por qué teniendo el dinero y por qué teniendo la influencia y por qué conoces a todo el mundo? ¿Por qué nunca has pensado en poner tu empresa? Y me dijo, es que yo conozco la vida de Chris, que es el dueño de la compañía en la que estamos, y dijo, y aunque tenga más dinero que yo no cambio mi vida por la de él. Porque a mí me puedes ofrecer más dinero de lo que yo gano ahorita, pero ¿con qué me pagas el que yo voy a tener que quitar tiempo con mi hijo, de poder tener libertad de que si yo quiero mañana me despierto en otro país? Entonces, no se trata nada más del dinero. Creo que por uno mismo es más fácil ser networker que ser empresario. Hay gente que piensa que porque eres un buen networker vas a ser un buen empresario y son cosas totalmente diferentes.
Cualquier persona que hace dinero en multinivel ya quiere poner su empresa y a algunos les va bien y a algunos no. Porque no es lo mismo ser buen networker que ser buen empresario. No es lo mismo ser buen speaker en un evento o dar una buena videollamada que manejar uno corporativo. Es muy diferente. Totalmente de acuerdo. Entonces, pues, no es algo que me llame la atención ahorita. Digo, you never know. No sabes qué pasa en el futuro, pero estoy feliz donde estoy. Me encanta. Alan, siempre ha sido un gustazo de verdad que hayas podido aceptar la entrevista. Y más que todo, ahorita que me he mudado a Monterrey, vamos a estar más juntos. Sí, a ver si nos vamos a jugar póker. Pero, brother, quiero cerrar esta entrevista con esta pregunta. Has aportado mucho valor en primer lugar. Creo que has hablado un tipazazazo, brother, una leyenda en las redes de mercadeo que es Alex Morton, ¿no? Creo que no hay un networker que no lo conozca. Sí. ¿No? Por el nombre que se ha ganado, por el tremendo hombre de negocios que es. Y un tipazo aparte como persona. Sí, yo lo conocí solo una vez en una convención y tremendo. O sea, tremendo, fino. Sí. ¿No? Como dicen, gallo fino. Sí, sí. ¿Cómo quieres ser recordado Alan Treviño? Fíjate que hace poquito fui a un evento en León y justo eso me preguntaban. Más bien me preguntaban, ¿qué te mueve el día de hoy? Si no te mueve ya el hambre o el dinero. Digo, que nunca es suficiente, ¿verdad? Siempre, no importa cuánto ganes, siempre quieres crecer más. Pero sí es cierto que pasa a un segundo término el dinero y es más qué legado quieres dejar, cómo quieres ser recordado. Ahora yo tengo un hijo, como te platicaba, y a mí me importa eso, que cuando yo no esté, él se siente orgulloso del apellido que tiene, él se siente orgulloso de su papá. Entonces creo que lo que yo pueda aportar a la vida de otras personas va a ocasionar que algún día mi hijo sepa que ese tipo de cosas. Me pasó algo chistoso. Tengo una socia que tiene un rango grande en mi equipo, se llama Ana Laura. Ella es de un pueblito que se llama Vallehermoso, Tamaulipas. Y su abuelo en algún momento fue como el presidente municipal de ahí de Vallehermoso. Mi abuelo es de Vallehermoso. Entonces en una comida, creo que fue Navidad, Año Nuevo, que Ana y Héctor, su pareja, estuvieron en la casa con nosotros. Platican y dices, tú también eres de Vallehermoso, sí, fíjate. Y mi abuelo le dice, ¿quién es tu familia? Y ella le dice, pues soy hija de tal, nieta de tal. Le dice, no puede ser. Tu abuelo me ayudó a mí a que yo pudiera estudiar. Él era el presidente municipal y me dio una beca. Entonces, yo no sé, pero el sentimiento para Ana ha de haber sido de mucho orgullo de saber que su abuelo le ayudó al mío a poder estudiar. No manches. Entonces... se conectaron. Entonces, ella le dijo, mira qué chistosa es la vida que ahora Alan me ayuda a mí a emprender el negocio, ¿no? Entonces, creo que si yo logro dejar eso en mi hijo, que algún día alguien en la calle le diga, tú eres hijo de Alan, no manches, me ayudó en esto, me impactó en esto, me aportó esto, lo que sea, pues creo que eso es más importante. Y eso es lo que te mueve a seguir haciendo las cosas. Me encanta, Alan. Me encanta el sentimiento que tienes frente al propósito que hoy tienes. Sí. Es como, mientras más nivel alcanzas, ya te olvidas de lo material, sino de la esencia de lo que realmente vas a dejar. Bro, sí. Pues gracias por haber estado acá conmigo. Un placer. Muchas gracias por la invitación.